Hola Naturlovers, ¿cómo estáis? Que nos vamos acercando a la Navidad, ¿lo notáis? Supongo que sí, y es que a pesar de la incertidumbre que nos rodea en estos tiempos, a mí me apetece proponeros en esta Navidad inusual nuevas maneras y opciones de disfrutarla para brindaros, confortaros y autocuidaros más que nunca. Estas fiestas pueden ser una buena ocasión para abrir conciencia sobre nuestras costumbres y mejorar aún más la manera de celebrarnos y de empezar el año nuevo con mucha salud y placer. ¿Qué os parece? Soy María Bagilio, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy te daré trucos y consejos para disfrutar de unas navidades saludables, sabrosas y nutritivas. Y recuerda, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides sumando salud y mucho bienestar. Así que nos vamos con esos consejos cargados de buena vibración y celebración. Lo primero de todo, que sepáis que quiero que vuestra Navidad sea dulce y festiva, repleta de calor físico y emocional. Yo lo veo necesario por lo amargo que ha llegado a ser el año y pienso que en la vida debemos equilibrar tanto los sabores de la vida como los del plato. También deseo que vuestras fiestas tengan burbujas, risas y alquimia de la buena en vuestro interior. Mi objetivo es que se eleven vuestros niveles de serotonina, dopamina y felicidad por vuestras venas. Pero eso sí, sin perder de vista lo más importante, tú y tu salud. Porque si algo nos ha dejado claro este año es que la salud es esencial para gozar de la vida y los nuestros. Así que vamos a celebrarnos haciéndonos bien desde el cariño y el respeto por nuestro cuerpo y mente, buscando e intercalando las mejores opciones para nosotros y los más pequeños de la casa. Recordemos de todas formas que las fiestas navideñas implican realmente 5 comidas de las 2 semanas que suelen ser festivas. No más. Así que fuera miedos y presiones, porque si gestionamos bien los días de no celebración, tenemos todo a nuestro favor. Para ello nos conviene recurrir a ciertas estrategias. Lo primero se trata de no hacer cantidades abismales y más cuando este año parece que nos dejen ser solo 6 en una misma reunión. ¿Qué sentido tiene ese? Una cosa es que sobre un poquito, que podamos congelarlo y disfrutarlo más adelante, y otra es que sobre tanta comida que tengamos que repetir varias veces la misma comida. Eso ya no, recordemos que la moderación es la solución. El segundo punto es asegurar el aporte de verduras en cada una de estas comidas festivas, además de las no festivas. Una ensalada, una crema de verduras, unas verduras al horno salteadas, lo que sea, pero que haya verde y colorido acompañando ese pavo, esos canelones o lo que tengáis como plato tradicional. Aportaréis fibra, pigmentos y alcalinizaréis vuestro menú. Y haremos 2 bocados de verde por uno de lo otro, ¿sí? Lo que me lleva al otro punto, el masticar. Masticar conscientemente, lentamente y disfrutando de lo preparado es una manera de honrar la comida y el trabajo de quien lo ha preparado. Por supuesto, también es sinónimo de una mejor digestión y asimilación de los nutrientes, además de llegar antes al punto de saciedad. Mayor satisfacción con menor ración. Es ideal. Recuerda siempre respirar primero para luego poder masticar desde la calma. Es lo que te ayudará a tomar conciencia de tu bocado y de lo que haces con tu paladar y sentidos. Y si la comida es importante, aún lo es más la bebida, especialmente el alcohol, claro. Y es que no se trata de no consumir nada de alcohol si te gusta disfrutar de un buen vino, cava o champán. Adelante, disfruta. Lo que importa realmente es desde dónde lo haces, desde la conciencia y conocimiento de tus límites o desde el completo descontrol o inercia. Yo sé que quiero disfrutar, pero acordándome de lo que pasó ayer en esa comida familiar, sin resaca o dolor de cabeza, ni la barriga hinchada, pasando además una mala noche. Para ello, un truco infalible es aportar otras alternativas que solo bebidas alcohólicas en la mesa. Además del agua, por supuesto, están los cócteles sin alcohol que podemos hacer a base del té fermentado kombucha, repleto de burbujas probióticas y llenas de salud para tu intestino y microbiota. Para mí no puede faltar kombucha en mis celebraciones. También podemos consumirla sola a modo de refresco con alguna rodaja de naranja o fresas y algo de hielo si se desea. A tener en cuenta que en la etiqueta lleve menos de 2 gramos por 100 mililitros de azúcar residual. Y hablando de azúcar, no es lo mismo consumir dulces tipo turrones y bombones artesanos que procesados, está claro. Pero aún mejor si los elaboramos nosotros mismos. Se pueden hacer dulces ultra ricos y suaves a base de boñato y cacao de calidad y con fruta o especias como el jengibre y la canela, por ejemplo. De hecho, la canela ayuda a reducir la glucemia en sangre, con lo que cosa dulce que comamos, asociémosla con la canela siempre. Aunque cuidado,
que puedo casi escuchar vuestros pensamientos desde aquí. Y esto no quiere decir que podemos comernos medio turrón de chocolate y que al ponerle canela no pasa nada. No, esto no funciona así. La cosa no va de comer más dulce, sino de comer y apostar por una mejor calidad. Porque si vuestros cuerpos son templos sagrados, lo coherente es darles calité y la crème de la crème, y es que no os merecéis menos. Porque honrarnos pasa por ser más selectivos, donde menos es más y mejor. Bien, seguimos. Otra recomendación es la de tener en la nevera y despensa aliados de nuestro hígado y sistema digestivo. No pueden faltar el apio, el pepino, el brócoli y todo tipo de crucíferas, las alcachofas, la escarola y las endivias, la remolacha, los espárragos, el nabo daikon del que ya os he hablado en anteriores vídeos, las algas, los germinados, el limón y las hierbas aromáticas como por ejemplo la menta y el cilantro. Combinan bien en caldos, cremas, batidos verdes, ensaladas, cocidos al vapor o al horno. Si consumimos al menos 2 de ellos en los días no festivos, estaremos aportando una ayuda extra a nuestro cuerpo maravilloso. Y si los acompañamos de jengibre y cúrcuma, pues aún mejor. Como fruta, por favor, que no falten la papaya y la piña. Son ricas en enzimas digestivas y de alto poder antiinflamatorio. El tronco de la piña es muy beneficioso en ese sentido, así que si no sabéis cómo consumirlo, os invito a que echéis un vistazo al vídeo de la receta del kombujito, una versión de mojito saludable hecho con piña y kombucha, un hit en casa y en toda celebración que hago. Los frutos rojos, la manzana, las uvas y los kiwis son aliados para llenaros el tanque de antioxidantes, fibra y dulzor del bueno. El té verde matcha es otro aliado tanto en la elaboración de postres como en bebida, así como las infusiones, en especial la de ortigas por ser descongestiva y desintoxicante. Y como no solo importa el hígado, sino también vuestro estado anímico, la pasiflora aportará calma y serenidad, mientras que la caléndula con hojas de frambuesa y albahaca despertarán vuestro buen humor. Y por último, pero no menos importante, no os olvidéis de los alimentos prebióticos como la avena y las semillas de chía o de lino, así como los fermentados y probióticos no pasteurizados como por ejemplo el chucrut, el miso o el vinagre de manzana. Este último sirve tanto para niños como diluido en un vaso de agua, a consumir antes de las comidas para favorecer la digestión a razón de 1 cucharada o 2 soperas por vaso. Y si no toleráis bien lo ácido, podéis hacer lo mismo, pero con el gel de aloe vera bebible. Lo encontráis natural o con sabor a frutas. Es un gran reparador intestinal. Bueno, espero que con todos estos consejos consigáis disfrutar y celebrar estas fiestas digna y alegremente, sin olvidaros de lo realmente importante, la compañía y el poder compartir. Recordad valorar toda pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada, tal y como os merecéis. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle like, suscribirte y campanita, entra a naturidas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo para así seguir mimándonos a través de la alimentación natural. Gracias por estar ahí y cuídate.